En la clase de hoy vamos a estar revisando la primera de las aplicaciones que vamos a abordar de las integrales. Eh, por ahora, si bien tenemos ya todos los métodos de integración aprendidos, la integral indefinida por sí sola tiene pocas aplicaciones, ¿ya? De hecho, la vamos a llevar a un contexto que sigue siendo poco práctico, ¿ya? Es el contexto de las ecuaciones diferenciales. Voy a explicar de qué se trata. Y las ecuaciones son las que tienen entonces una aplicación, las ecuaciones diferenciales. De hecho, tiene muchas aplicaciones y vamos a ir pasando por algunas, ¿ya? Esa es la lógica del día de hoy. También durante la clase, eh, los PDF tienen desarrollados eh, todos los casos, las aplicaciones pequeñas que vamos a ver, las tiene desarrolladas hasta llegar a fórmulas. ¿Ya? Yo los voy a contar acá, lo vamos a hacer como de una manera un poco más transversal. ¿Ya? Vamos a llegar a la ecuación diferencial y de ahí no hay que memorizar nada más, todo lo demás sale dentro del ejercicio. Pero lo voy a ir comentando de a poquito. ¿Ya? Entonces, a todos los problemas que vamos a revisar hoy día se les dice problemas de valor inicial. ¿Ya? Esto está enmarcado en el contexto de ecuaciones diferenciales. Vamos a hablar un poquito de qué es una ecuación diferencial, pero la verdad es que es muy poquito con respecto a lo que realmente es. Es una materia muy importante, lo van a seguir viendo en los dos siguientes cursos. Ya acá, mucho texto, pero el resumen, una ecuación diferencial es una ecuación en donde la incógnita es una función, ¿ya? Y la función en la ecuación aparece derivada una vez, más de una vez, aparece multiplicada con x. Es una igualdad donde la incógnita para encontrar es una función y, una función y, ¿ya? Hay muchos estilos de ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales es un curso en sí mismo, ¿ya? Y de hecho, dependiendo si es en una o más variables, esos cursos se separan, ¿ya? Es un ramo aparte. Así que lo que les va a pasar a ustedes en sus ramos de aquí en adelante de matemáticas es que ahora vamos a ver esta pequeña aproximación a las ecuaciones diferenciales. El próximo curso va a estar viendo ecuaciones en una variable, claro, ecuaciones, van a seguir ampliando los tipos de ecuaciones y ya en el 014 van a estar viendo ecuaciones de mayor grado. ¿Ya? No, no alcanzan a ver ecuaciones en más variables, que se llaman ecuaciones diferenciales parciales. Eso no lo alcanzan a ver en su carrera. Pero es un mundo aparte. Nosotros ahora vamos a hacer un tipo de ecuación diferencial. Ya, ¿cuál tipo? ¿Cuál es el tipo de ecuación diferencial? Es una ecuación que tiene la siguiente forma. Dice, hay una igualdad, dice dIA de x, eso es una derivada, ¿sí? Es igual a la multiplicación de unas funciones. Una de esas funciones está en x, la otra función está en y, ¿ya? Esta es una ecuación diferencial porque el objetivo de la ecuación va a ser encontrar el y, ¿ya? ¿Cuál es el y que yo tengo que derivar para que me resulten las funciones que me pongan al lado derecho? Una con x, otra con y, ¿ya? Esa es la ecuación diferencial. Y esta ecuación diferencial se le dice de variables separables. ¿Ya? Aquí la gracia es que si yo quisiera, yo podría pasar ese g de i dividiendo para el otro lado. Y aquí es donde uno hace un abuso de notación. Si bien el de i a de x representa un objeto que es una derivada, ¿sí? En esto, para poder hacer estos ejercicios de manera más práctica, uno considera como que el de x fuese un denominador y lo pasa multiplicando para el otro lado. ¿Ya? Eh, y ahí voy a encontrar entonces, voy a tener por un lado unas expresiones con y, otras expresiones con x, y lo que hace uno después es integrar. Lo voy a mostrar acá, creo que acá está. Acá está.
despejamos, entre comillas, todo lo que tiene Y para un lado, todo lo que tiene X para el otro, e integramos. Y cuando uno integra, aparece la constante de integración, etcétera. ¿Ya? Pero lo que debería pasar es que al lado izquierdo uno tiene una expresión con Y, al lado derecho uno tiene una expresión con X, y cuando las junto y quedan en esta igualdad, lo que está representando es una curva. Ya lo vimos el semestre pasado. Estas combinaciones de X e Y, no necesariamente el Y se despeja, pero implícitamente eso representa una curva en el plano. Entonces lo que uno habla, y me voy a devolver acá, es de curvas solución para esta ecuación, como es para esta ecuación diferencial. Como además queda la constante, porque aquí vamos a integrar, y la constante tiene infinitas posibilidades, lo que uno dice es que para esta ecuación diferencial hay curvas solución, en plural, ¿ya? Eh, y claro, cuando uno encuentra una función, en realidad encontró infinitas, porque tiene que sumar el más c de la constante de integración y tiene infinitas curvas que satisfacen la ecuación. Eso va a pasar en general. Y cuando a este problema que tiene la constante de integración sin definir, nosotros le agregamos una condición, por ejemplo acá dice y en x0 me tiene que dar y0. Podría ser y evaluado en 1 me tiene que dar 2. ¿Ya? Cuando uno le agrega esa condición, se le dice problema de valor inicial. ¿Ya? También se le dice problema de Cauchy, en honor a un matemático muy importante en la historia eh, que trabajó con esto. Y, y la idea de ese dato adicional es que con ese dato adicional yo puedo encontrar la constante. ¿Sí? Igual como los ejercicios que hacíamos en las primeras clases, donde teníamos ejercicios de curvas, y en las constantes nosotros las encontramos mediante algún dato del problema. Acá es lo mismo. ¿Ya? Aquí uno resuelve la ecuación diferencial y el dato me permite encontrar la constante. ¿Ya? Pero todo esto se lo estoy explicando de manera muy general. ¿Ya? Estas son las ecuaciones diferenciales más fáciles de todas. ¿Ya? Aquellas donde se puede despejar, cargar todo lo que tiene Y para un lado, todo lo que tiene X para el otro, e integro. Esas son las ecuaciones de variables separables. ¿Ya? En la práctica vamos a ver de inmediato cómo se comporta. Y dentro de esta familia de variables separables hay distintas ecuaciones que representan problemas, digamos, problemas científicos reales, ¿ya? Reales en el sentido de concretos, de verdad, ya no abstractos. ¿Sí? La motivación para estudiar ecuaciones diferenciales pasa porque nos permite describir situaciones cotidianas, ¿ya? Situaciones que son muy importantes dentro de la ciencia. Entonces nosotros ahora vamos a revisar algunas de ellas, no todas, eh, y también bien simplificadas dentro de lo posible, ¿ya? Tampoco con mucho, como en la versión más básica que se pueda trabajar. Entonces vamos a revisar de qué se trata esto. La primera de estas es desintegración radioactiva. Parece súper complicado por el nombre, pero la verdad es que de todas es quizás la más fácil de todas. Es una ampliación, no sé si estoy tratando de hacer memoria si lo vimos el semestre pasado. El semestre pasado cuando vimos función exponencial y logarítmica, en algún momento hicimos problemas de planteo. Esos problemas de planteo eh, funcionaban con ciertas fórmulas. Esas fórmulas se derivan del trabajo que vamos a hacer ahora. Ahora vamos a deducir las fórmulas a partir de un contexto concreto, ¿ya? Y las vamos a utilizar. Ya, mucho texto, veamos de qué se trata. Ya, la lógica acá es que tenemos elementos químicos donde uno puede contar la cantidad de moléculas. ¿Ok? Entonces el modelo de decaimiento exponencial o desintegración radioactiva dice cómo el elemento va perdiendo moléculas a medida que pasa el tiempo.
tenemos un tiempo inicial t igual 0, y la cantidad de masa de la molécula se le dice I0. Y esa cantidad en total se va perdiendo a través del tiempo, se va desintegrando. ¿Ya? Eso es la radioactividad finalmente, así funciona. Y la pregunta acá es, bajo este modelo, con cuánta masa se, ¿cómo se dice? ¿Cuánta masa hay del elemento radioactivo en un determinado t, en un determinado momento? ¿Ya? Así que a esta función masa la podemos llamar I de t, es una función, y el modelo que describe esta situación está dado por la ecuación diferencial quizás más simple de todas. Nos dice que la variación de la masa con respecto al tiempo, eso sería la velocidad, y está determinada por la derivada, es proporcional a la cantidad de masa en el momento en que calculo la derivada. ¿Sí? Entonces, eh, aquí, ¿dónde lo decía? Eh, no lo decía, pero está acá escrito en la ecuación. ¿Sí? De I a dt es igual a menos k, una constante por determinar, y ¿ya? Ahí me está diciendo que la velocidad con la que pierde masa el elemento químico es proporcional a la cantidad de masa en un determinado momento, en un tiempo t. ¿Ya? Y es la ecuación diferencial más fácil de todas. Es la más simple de las que vamos a ver. ¿Ok? Ahora, se puede resolver de manera general, y es lo que el PDF propone. Este PDF que va a estar publicado propone en cada caso la resolución de esto de manera general. Nosotros en los ejercicios vamos a partir desde acá, ¿ya? Vamos a tomar esto y lo vamos a resolver en cada caso, no de manera general hasta llegar a la fórmula. Y aquí se los voy a mostrar nomás. Cuando uno haga el proceso, voy a pasar las i para un lado, los t, en este caso, la variable t, para el otro, voy a integrar, me va a aparecer este logaritmo, y voy a despejar el i, y me va a quedar en esta forma. ¿Ya? Y suponiendo que uno tiene una masa inicial de I0 para el tiempo 0, entonces ahora tengo esta fórmula. Y ahí uno se podría quedar con la fórmula, ¿ya? Pero el objetivo de esta parte de la materia es que practiquemos integrales. Por ende, por eso en los ejemplos yo voy a partir desde el planteo de la ecuación diferencial. Y de ahí voy a ocupar la integral. Eso es lo que queremos, practicar la integral. ¿Ya? Así que lo vamos a ver en un ejemplo concreto, ¿ya? Para que no sea tan árido esto. Entonces, vamos acá. Por ejemplo, dice, deberíamos estar viendo todos el pizarrón, dice, el polonio 210 tiene una vida media de 140 días. Si una muestra tiene una masa de 300 gramos, ¿después de cuánto tiempo su masa se reducirá a 30 gramos? ¿Ok? Entonces, acá no dice bajo qué modelo de desintegración radiactiva está. Entonces, como no dice nada, implícitamente vamos a ocupar el único que conocemos. ¿Ya? En otros problemas dice explícitamente bajo el modelo de desintegración radioactiva. Y ahí plantean las preguntas. ¿Después de cuánto tiempo su masa se reducirá a 30 gramos? Etcétera. Pero si no dice nada, uno asume que estamos en el único modelo que hemos aprendido hasta ahora. ¿Ya? Ya, entonces, ¿cómo se resuelve esto? Lo que hay que saber entonces es que si yo llamo I de t a la masa en el tiempo t, entonces vamos a seguir el modelo propuesto, que la velocidad de cambio, la razón de cambio también le decíamos, de la masa con respecto al tiempo es proporcional a la cantidad de masa, o sea, es menos k por i. ¿Y por qué menos? Porque se supone que va perdiendo masa, es una velocidad que va donde la cantidad de masa va decayendo. Entonces, por eso uno pone el menos, y el k es un valor positivo. ¿Ya? Eso es importante entenderlo. Uh -huh.
Después, perdón, aquí vamos a anotar algunas cosas importantes. Eh, ¿Qué es lo que dice? Dice que tiene una vida media de 140 días. Vida media, lo vamos a definir acá, es el tiempo en que la masa inicial llega a su mitad. La masa inicial alcanza su mitad o baja hasta la mitad. Eso significa vida media. ¿Ya? Y ahí dice que la vida media se alcanza a los 140 días. Ya, pues, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver la ecuación diferencial y vamos a meterle los datos que aparecen acá. ¿Ya? Entonces, resolvámosla. Es de variables separables, porque yo puedo pasar todo lo que tiene i para la izquierda y todo lo que tiene t para la derecha. Me va a quedar así. De i partido en i es igual a menos k, que es una constante, por t. ¿Ya? I es una variable, t es la otra variable. Perdón, por dt, sorry. Ahí sí. Y aquí es donde integramos. Vamos a integrar. Entonces al lado izquierdo yo estoy integrando la función 1 partido en i de i, y al lado derecho yo puedo sacar el menos k fuera y solamente estoy integrando el dt. Entonces como que hubiera un 1 ahí entre medio, que no se ve. ¿Ya? ¿Cuánto es la integral de 1 partido en i? Bueno, logaritmo natural, eso es lo que debemos saber de este curso, logaritmo natural. ¿Y cuánto es la integral de 1? También debemos saberlo, es t en este caso. Entonces menos kt. Y como integré a los dos lados, en ambos lados debería aparecer una constante integración, nosotros la reunimos en una sola. Entonces, más c con c, un número real cualquiera. ¿Ok? Y de acá voy a... aquí también, vamos a pensar que la masa es positiva. Entonces, el valor absoluto no influye en nada. Vamos a ponerle simplemente i. ¿Ya? Después, ¿qué otra cosa es importante? Vamos a seguir despejando el i. El logaritmo pasa para el otro lado como su función inversa, o sea, como exponencial. Entonces, i va a ser eh, la exponencial aplicado a todo lo que está al lado derecho. Entonces, a menos kt más c. Y cuando uno hace eso, como tengo un exponente con signo más allá arriba, yo lo puedo escribir así: e a la menos kt por e a la c. Y esto que está aquí es una constante. ¿Ya? Si el c representaba cualquier constante, el e elevado a c también representa cualquier constante. Todas las constantes están pasando por ahí, ¿sí? Son infinitas. Entonces, para simplificar la obtención de esta constante, finalmente uno lo escribe así: y es igual a una constante c, grande, mayúscula, no sé, póngale la letra que quiera, multiplicando a e a la menos kt. ¿Ya? Toda esta expresión que está aquí encerrada, yo le pongo c, mayúscula, y está multiplicando a al otro factor. ¿Ya? Entonces, esta es la curva solución, porque ahí ya encontré el i. Esta es mi curva solución. ¿Ya? El tema es que por ahora no puedo contestar mucho porque no sé cuál es la constante k, ni tampoco sé cuál es la constante c. Entonces, para poder responder las preguntas que me den, tengo que saber un par de datos que me permitan encontrar tanto c como k. Esa es la lógica de cada una de estas curvas en general. ¿Ya? Entonces, ahora vamos con las preguntas, o con los datos. Con los datos. Dice, una muestra tiene una masa de 300 gramos al principio. ¿Se fijan? Al principio nos dan los 300 gramos y preguntan después de cuánto tiempo su masa se reducirá a 30 gramos. ¿Ya? Entonces, claro, ese tiempo se empieza a contar desde que miré la masa y tenía 300 gramos. Entonces podemos determinar que ahí en el tiempo cero tengo una masa de 300 gramos. ¿Ya? Entonces vamos a ocupar esto. Si t es 0, entonces la masa, y en este caso le pusimos esa letra, son 300 gramos.
¿ya? Entonces lo reemplazamos en la ecuación. El i, ahora va a ser 300, va a ser igual a c por e a la menos k por t, y t es 0 en este caso. ¿Sí? Así que todo esto se convierte en un 1, e elevado a 0 da 1, y tenemos el c. El c va a ser 300. Entonces nuestra curva ahora se escribe mejor. Ahora es i igual a 300 por e a la menos kt. ¿Ya? Pero todavía nos falta el k, todavía molesta. Entonces ahora voy al otro dato. La vida media de este elemento químico es de 140 días. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a los 140 días, si t es 140, entonces la masa es la mitad. Eso significa la vida media, el momento en donde la masa bajó a la mitad. Si partí con 300, entonces ahora tengo 150. Y ese es otro dato. Y con ese dato puedo ahora encontrar el K. Lo reemplazo, me va a quedar 150 igual a 300 por E a la menos K por 140. ¿Ok? Si reemplazo el I y el T según los datos que tengo ahí. Y ahora puedo despejar el K, ¿ya? Con cierta dificultad, pero puedo hacerlo, ¿ya? Paso el 300 dividiendo, me va a quedar un medio, es igual a E a la menos 140K. ¿Ya? Ahora necesito que baje el K que está en el exponente, ahora necesito bajarlo. Así que aplico logaritmo natural a los dos lados y me va a quedar que logaritmo natural de un medio es igual a logaritmo del exponencial, ahí se cancelan, y me queda menos 140K. ¿Ok? ¿Y qué más? Despejo el K, paso dividiendo el menos 140. Entonces K es menos 1 partido en 140 por logaritmo natural de un medio. Ese es mi K, ¿ya? Podría pasar el menos hacia adentro del logaritmo, dar vuelta el un medio, por ejemplo, ¿sí? El menos adentro es elevar a un menos 1. Entonces me quedaría, eh, ¿cómo se dice? Me quedaría menos 140 por logaritmo de 2, ¿ya? Pero es manipulación que uno puede hacer sin problemas. ¿Qué quedaría? ¿Qué quedaría entonces? Ahora mi curva solución, ahora con esos datos, ahora mi curva solución es I igual a la C, que es 300, por E a la menos KT. Entonces, eh, claro, de repente es mejor. No, lo vamos a dejar así, lo vamos a dejar así. El K es todo este número feo, con un menos adicional, me va a quedar 1 partido en 140. Ya, perdón, ya sé lo que voy a hacer, más fácil. 1 partido en 140, logaritmo natural de un medio, ¿sí? Por t, ¿ya? Pero esta expresión que está acá, este 140, este 1 partido en 140, puede entrar al logaritmo como raíz, ¿ya? Entonces, eh, a ver, es que lo voy a hacer acá al lado para que lo vean mejor. Este número es, lo voy a hacer acá al lado. Ay, ¿qué hice? Todo esto es manipulación aritmética que es más o menos jodida porque tiene muchas exponenciales y logaritmos. Eh, el menos, esto va a ser lo mismo que logaritmo natural de un medio elevado a menos 1 partido en 140. ¿Ya? Entonces, ese menos cambia cámbiale un medio por un 2. Entonces, esto es logaritmo de 2 elevado a 1 partido en 140. ¿Ya? Que es como una raíz 140, ¿ya? Pero cuando yo le aplico la exponencia, ese es el K. Ese es el K. Entonces aquí me va a quedar E elevado a menos logaritmo natural de 2
elevado a 1 partido en 140. Y todo eso por t, ¿ya? Pero si está multiplicado, es lo mismo que si estuviera por fuera. Ahí, por t, ahí. ¿Sí? Con multiplicación de exponentes porque está uno encima del otro. Ese menos vuelve a dar vuelta el 2, lo vuelve a dar vuelta, y se van a cancelar el e con el logaritmo. Y lo que me va a quedar acá abajo es un 1/2 elevado a 1 partido en 140 elevado a t, entonces el t lo puedo poner acá, y 300 acá afuera. Ahí está la función, ahí está la curva solución, lo más simple posible escrita. ¿Ya? Ese menos que estaba aquí, vuelve a entrar al logaritmo, puedo dar vuelta el 2 otra vez, y el exponencial con el logaritmo se cancelan entre ellos. Entonces me queda así. ¿Ya? Y esa es mi curva solución ya una vez que ocupé los datos. S y S ya la tengo explícita totalmente. Ya no hay ninguna constante que moleste. ¿Ok? Y cuando tengo eso, ya puedo contestar lo que me pregunten. La pregunta es, ¿después de cuánto tiempo su masa se reducirá a 30 gramos? Entonces, ahora sí puedo contestar. Me están preguntando ahí, ¿después de cuánto tiempo? O sea, ¿cuál es el t indicado cuando la masa, el I, sean 30 gramos? ¿Ya? Entonces uno tiene que despejar el t de toda esta expresión. Entonces, 30 es igual a 300 por 1/2 elevado a t partido en 140. Simplifico, ¿cierto? Me va a quedar 1 partido en 10 es igual a 1/2 elevado a t partido en 140. Y aquí se vuelve como medio engorroso tratar de despejar el t. Aquí uno puede aplicar, por ejemplo, logaritmo en base a 1/2, ¿ya? A los dos lados. Me quedaría así, logaritmo en base a 1/2 de 1/10 igual a t partido en 140. Aquí se simplifican el logaritmo en base a 1/2 con la base 1/2. Me queda t partido en 140 y lo despejo. T entonces es 140 por el logaritmo en base 1/2 de 1 partido en 10. ¿Ya? Eso habría que calcularlo con calculadora para saber cuánto da en total. Pero ya el t está despejado. Y eso es lo que a mí me interesa por lo menos. ¿Ya? En una prueba yo dejaría el t expresado de alguna forma. ¿Ok, muchachos? Más allá de que es engorroso despejar los términos porque tienen exponenciales y logaritmos. Eso. ¿Se entiende la estructura del problema? ¿Lo que vamos a hacer en general? ¿Hay alguna duda? ¿No? Ya, avancemos. Ya, en todos los casos siguientes vamos a hacer lo mismo. Vamos a plantear el modelo que nos arroja entonces una ecuación diferencial, la vamos a resolver y vamos a aplicar los datos que me dan para poder entonces encontrar las constantes y poder contestar alguna pregunta. ¿Mm? Esa es la situación general. Ya, vamos con la siguiente. Ese es decaimiento exponencial, se le dice, o desintegración radioactiva. Hay varias maneras de nombrarlo. Otro ejemplo de aplicaciones de las ecuaciones diferenciales en variables separables es la ley de enfriamiento de Newton. Ya, aquí yo voy a tener un objeto que lo voy a poner, no sé, en el medio de una sala a temperatura ambiente, y hay un modelo que describe cómo va bajando la temperatura de ese objeto. O sea, si es que es más caliente. Si es más frío, entonces se va a entibiar. El tema es que se va acercando a la temperatura ambiente. ¿Ya? Entonces, esta es la situación. Tengo una temperatura de un cuerpo, la llamamos T mayúscula. Aquí cuidado porque se confunden la T mayúscula con la T minúscula. ¿Ya? La T mayúscula es la temperatura y la T minúscula es el tiempo. ¿Ya? Hay una sala, por ejemplo, que es el medio ambiente y que está a cierta temperatura constante. Eso lo llamamos T sub m, la temperatura del medio. ¿Ya? Lo otro es que en el cuerpo la temperatura es homogénea.
o sea, todo el cuerpo tiene la misma temperatura. Vamos a suponerlo así para no complicar la ecuación diferencial. Eh, Como dije, la temperatura del medio es constante y el modelo de enfriamiento de Newton dice que la razón de cambio de la temperatura con respecto al tiempo va cambiando como la diferencia es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura del medio ambiente, ¿sí? Y como es proporcional y uno piensa que el objeto inicial tiene temperatura mayor, entonces esta resta que está aquí, T menos Tm, es una resta positiva, ¿sí? Siempre vamos a pensar que el medio ambiente es más frío que el cuerpo, que yo coloqué. Es como poner una taza de café, ejemplo típico, ¿ya? Y es con un negativo afuera porque va bajando la temperatura. Muchachos, denme 30 segundos para poder hacer algo y vengo al tiro. Ya, ahora sí, ahora sí. Entonces tengo este modelo finalmente, ¿ya? Esta ecuación diferencial que está acá. Y el objetivo, igual que antes, es encontrar el T mayúscula. ¿Cuánto es la temperatura del cuerpo en algún determinado tiempo? ¿Ya? Misma lógica que la anterior. Y vamos con un ejemplo. La verdad es que no es muy distinto a lo anterior, así que lo vamos a repetir igual como lo hicimos en el otro ejemplo. Ya, acá tenemos entonces, dice, se coloca un cuerpo a 100 grados Celsius en una sala que está a temperatura constante desconocida. Si pasados 10 minutos el cuerpo, eh, ahí falta una palabra, el cuerpo debería estar a 90 grados Celsius y 10 minutos después el cuerpo está a 82 grados Celsius, determine la temperatura de la sala. ¿Ya? Ese es el ejercicio. ¿Ya? Entonces, claro, igual que antes, no dice explícitamente que este modelo de temperatura se rige bajo la ley de enfriamiento de Newton. Si no lo dice, entonces uno lo asume. ¿Okay? Entonces, en este caso va a ser, el modelo dice que la variación de la temperatura con respecto al tiempo es proporcional a la diferencia entre la temperatura y la temperatura del medio, la temperatura del medio ambiente. Uh-huh. Esto vuelve a ser una ecuación diferencial de variables separables. Puedo cargar todas las t mayúsculas hacia un lado y las t minúsculas hacia el otro. ¿Ya? En el PDF, y cuando ustedes lo revisen, está todo resuelto. Lo mismo que voy a hacer acá yo. Pero la verdad es que es súper simple, acá parece súper enredado, pero es muy directo, es repetir el mismo proceso a cada rato. Quiero que entiendan que esa idea es transversal a todos los problemas. ¿Ya? Entonces lo vamos a hacer acá. Yo voy a cargar las T mayúsculas, me va a quedar así a la izquierda. Eh, Todo esto que está acá va a pasar dividiendo. Entonces 1 partido en T menos Tm, que es una constante, es igual a menos K por dt. El dt que estaba a la izquierda pasa multiplicando. Y aquí integro. Al lado izquierdo tengo la integral de 1 partido en algo, con ese algo lineal, ¿sí? Y al lado derecho tengo la integral, puedo sacar el menos k, e integro el dt. O sea, estoy integrando un 1. ¿Ya? El que está a la izquierda es como el 1 partido en x, pero en vez de decir x hay una función lineal. Eso me da el logaritmo de la misma función lineal, ¿ya? Debería ser logaritmo de t menos tm, y dividido en la constante que acompaña al t. Pero como en este caso es un 1, no divido en nada. Y además, el valor absoluto está de más porque ya sabemos que la temperatura del cuerpo es más alta que la del medio ambiente. Vamos a situarnos en esa idea. Si no, hay que avisarlo ya en el ejercicio.
Y ahí por el otro lado tengo menos k por la integral de 1, que es t, y más la constante de integración que reúne las dos constantes, una a cada lado. ¿Ya? Y misma idea que antes, le aplico la exponencial a los dos lados. Por el lado izquierdo me va a quedar t menos tm, y por el lado derecho me va a quedar la exponencial de todo el lado derecho. ¿Ya? Y esto se puede abreviar considerando que e a la c, e elevado a c, es una constante arbitraria. Entonces yo lo puedo escribir así. T, la temperatura finalmente, va a ser el Tm, que lo paso sumando, más una constante que no conozco, por e a la menos kt. O sea, es el mismo, llegamos al mismo resultado anterior para el caso de decaimiento radioactivo, pero con una constante adicional, STM. ¿Ya? Entonces, ahora voy a ocupar los datos y voy a liberarme de las constantes arbitrarias, que no conozco, el K y el C, y después voy a poder contestar la pregunta que me están haciendo. Si se fijan, es el mismo camino que hicimos en el anterior. Ya, entonces, aquí voy a avisar que tanto el C como el K son constantes, ¿ya? Que no las conozco. Entonces ahora vamos a ocupar los datos. Dice que el cuerpo inicialmente estaba a 100 grados Celsius. Entonces, en el T0, yo tengo que la temperatura es 100 y lo reemplazo. Aquí entonces eh, voy a tener que 100 es igual a T sub m más C por E a la menos K por 0. ¿Sí? Entonces, eso, ¿está bien? Este se va, este es 1, y voy a llegar a que C más TM es 100. C más TM es 100. Y ahí encontré una relación. ¿Ya? Después, dice, pasados 10 minutos, el cuerpo ahora está a 90 grados Celsius. Entonces, si mido el tiempo en minutos, la temperatura ahora va a ser de 90, ¿cierto? Sí, 90. Entonces, eh, ahora llegamos a esto. 90 es igual a Tm más C por E elevado a menos K por 10, menos 10K. Eso, ¿ok? Y si tomo ahora el último dato, dice 10 minutos después el cuerpo está a 82. Entonces, 10 minutos después, o sea, al tiempo 20, el tiempo está a 82 grados. Perdón, la temperatura está a 82 grados. Entonces nos queda así, 82 es igual a Tm más C por E a la menos 20K. Y de esta expresión yo tengo que saber, tengo tres ecuaciones finalmente. Tengo tres ecuaciones y tengo tres incógnitas. Tengo el Tm, el C y el K. Si son tres ecuaciones, yo debería poder despejarlo y encontrar todo. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la lógica acá? Que deberíamos poder eh, ocupar las dos últimas. A ver qué podemos hacer. Podemos restar las dos últimas. Si yo tomo esa y las resto, se me van a ir los TM eh, y puedo despejar el C, creo. A ver, voy a restarla. Me va a quedar 8 es igual a eh, C factor de E a la menos 10K menos E a la menos 20K. Eso es verdad. Así que el C lo puedo escribir así. ¿Y me conviene hacer eso? Eh, a ver. Perdón, pero no recuerdo qué hice para despejar todo. ¿Qué es lo más conveniente? Eh,
Uy, me voy a quedar pegado en el sistema. No sé si sea lo más conveniente hacer eso, parece que no. Lo otro que puedo hacer es reemplazar el TM como 100 menos C y ahí hacer el sistema. Es ocuparlo de arriba. Va a ser 100 menos C más C por E a la menos 10K y después en el otro tengo 82 es igual a 100 menos C más C por E a la menos 20K. ¿Ya? Y eso me va a llevar a que em, ¿qué puedo hacer acá? Puedo pasar el C para un lado, acá me va a quedar 10 más C E a la menos 10K y en el otro tengo también C igual a eh, igual a... Ah, no, me conviene hacerlo así, perdón. Me estoy quedando pegado en el sistema, ya que generalmente puede que se quede con algo complicado. Voy a poner menos C aquí, menos C acá. Voy a dejar todas las C a un lado. Y al otro lado me queda menos 10. Menos 10 y acá menos 18. Eso. Puedo despejar el... Ah, eso voy a hacer, ahí está. Ya. Entonces, puedo factorizar el C. C, factor de E a la menos 10K menos 1. Y por el otro lado, menos 18 es igual a C por E a la menos 20K menos 1. Y de los dos despejo el C. Súper largo y latero en este caso. No sé si había una forma más astuta de despejar. Eh, C va a ser... Ah, por un lado tengo que es menos 10 partido en eso. Menos 10 partido en a la menos 10K menos 1. Y por otro lado es menos 18 partido en E a la menos 20K menos 1. Eso. Estoy pensando si se puede arreglar. Ah, ya sé qué más hacer. Me quedó esa igualdad. Si yo despejo el C de las dos ecuaciones, me queda eso. ¿Ya? Y aquí hay que tener la siguiente observación. E a la menos 20K es lo mismo que E a la menos 10K, pero elevado a 2. O sea, yo tengo un suma por diferencia aquí. Este tipo se puede factorizar como eh, menos 18 partido en E a la menos 10K más 1 y E a la menos 10K menos 1. ¿Sí? Es como suma por diferencia. Esta expresión que está aquí la puedo factorizar así. Y lo hago porque con eso puedo cancelar todo este factor. Ese tipo se cancela con ese. ¿Sí? Y ahora sí me queda más simple. Eh, menos 10 va a ser igual a menos 18 partido en E a la menos 10K más 1 y puedo despejar. ¿Cómo va a quedar? Va a quedar que E a la menos 10K más 1 por menos es igual a menos 18 partido en menos 10. ¿Sí? Así que E a la menos 10K más 1 es igual a 9 quintos. 9 quintos. Hago la resta del 1. 10K más 1 es igual a... ¿Aquí cuánto es? 4 quintos. Ah, menos. Pasé el 1 restando. Así que me queda 4 quintos. Y puedo seguir despejando el K, si es que quisiera. ¿Ya? Pero el objetivo es obtener la temperatura, la temperatura de la sala, el T sub M. Entonces, lo vamos a sacar de acá, de esta ecuación.
De hecho, no era necesario despejar tanto. De esta ecuación, no puedo creer que se me haya alargado tanto. Eh, el e a la menos 10k es igual a 4 quintos. Entonces la ecuación que decía menos 10 igual a c por e a la menos 10k menos 1, esa yo la reemplazo y me queda que menos 10 es c por 4 quintos menos 1, y eso es menos 1 quinto. Así que el c es 50. Ahí ya tengo el c, es 50. Y si el c es 50, ocupo ahora la fórmula que está ahí arriba, y el t sub m también es 50. Entonces c más t sub m, que era 100, me lleva a que t sub m es 50 grados Celsius. Y ahí termino. ¿Ya? La dificultad en este caso radicaba en el sistema de ecuación. ¿Ya? Me queda, con los datos que ocupé, cada uno de esos datos que están en rojo, me permitía encontrar una ecuación distinta. Esa, esta y esa. ¿Ya? Y con harta paciencia y harta manipulación algebraica, uno puede encontrar entonces cada una de las constantes arbitrarias que estaban ahí. ¿Ya? Todo eso es pura, lo que uno dice de repente es como paja molida, nomás sobra dentro del ejercicio, hay que limpiarla de alguna forma. ¿Ya? Ya la parte teórica ya la hicimos, que fue integrar. ¿Ya? Eso. Y ahí está el T sub m. ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran preguntar? Más que el desarrollo mismo, la menudencia, sobre la estructura del ejercicio. ¿Se entiende esto de que planteamos la ecuación e integramos y llegamos a esta fórmula? ¿Estamos bien con eso? Ok. Ya, vamos con las demás. Vamos acá. El siguiente problema tiene que ver con mezclas, con una situación súper general que aquí va a estar simplificada lo más posible. Ya, antes de leer el problema, hay que imaginarse lo siguiente, que tengo un recipiente con cierto volumen, y a este recipiente le vamos a estar echando una solución de agua, de un solvente y un soluto. Generalmente va a ser agua y sal, como una salmuera, ¿ya? Y de este recipiente va a ir saliendo también eh, la misma solución, ¿ya? Como que uno la echa, se mezcla acá adentro y después sale, ¿ok? En esta situación en concreto, como lo vamos a ver nosotros en el curso, para no complicarlo tanto, vamos a pensar que el agua entra y sale a la misma velocidad. Por ende, la cantidad que está dentro de agua, de solución al final, va a ser siempre la misma, ¿ya? Y la vamos a llamar V. Entonces, todo eso está explicado acá. Aquí. Ya tengo el tanque construido, bla, 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 y tiene una mezcla constante, no cambia. Eso quiere decir que va entrando y va saliendo agua al mismo tiempo, la mezcla, en realidad, al mismo tiempo. Lo vamos a pensar siempre así, como con agua y sal, para no complicarlo mucho. El agua va a entrar con una concentración de esa cantidad, significa concentración inicial, CI, gramos de sal por litro. Y va a estar entrando a una velocidad V sub I, que es la velocidad inicial, lo vamos a pensar así, a la que está entrando al agua al tanque. Y vamos a suponer que sale con la misma velocidad, ya para que se mantenga entonces el volumen de la mezcla constante. Lo vamos a llamar V grande. Uy, lo vamos a llamar V. Si fuesen distintas las velocidades, es mucho más difícil el problema, no nos queda de variables separables y no es el objetivo de esta parte del curso. Entonces, para nosotros siempre va a ser igual. Y acá está el modelo que enuncia entonces cómo se trabaja en estos casos. Se supone que vamos a contar la cantidad de sal. Esa es nuestra función. Y representa la cantidad de sal en el tanque en el instante t. ¿Ya? Entonces, ¿cómo varía la cantidad de sal que hay?
varía según la cantidad de entrada de sal, cuánta sal entra, y yo le tengo que quitar cuánta sal sale. Así, o sea, me tengo que quitar en el fondo la velocidad a la que sale. Eso, uno mide las velocidades ahí. Entonces, la velocidad de entrada de la sal es fija y es la concentración inicial por la velocidad inicial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la concentración habla de gramos por cantidad de litros y la velocidad es, la velocidad de entrada es litros partido en segundo. Entonces usted cancela esos dos y le va a quedar gramos partido en segundo. O sea, la variación de entrada que tiene la sal con respecto al tiempo. ¿Ya? Es multiplicar esas dos cantidades y va a ser una constante. ¿Ya? El tema es que ahora cuando veo la de salida, la concentración no es constante, porque no es tiene que ver ahora con que dentro del tanque se mezclan las cosas. Entonces la cantidad de sal que hay adentro es una cantidad variable. Ya yo no sé cuánta sal hay. Entonces para poder calcularla, uno hace la cantidad de sal dividida con respecto a el volumen total. Esa cantidad que es variable representa la cantidad, la concentración de sal que va saliendo y multiplicado por la velocidad que es constante. Entonces el modelo queda así. De I a dt es esa multiplicación menos la misma multiplicación, pero está escrita al revés, ¿sí? Donde la nueva concentración es I partido en B. Eso representa la concentración de salida, ¿sí? Y la puedo escribir así, puedo factorizar de esta forma y me queda una ecuación de variables separables. Y le aplico lo mismo que hicimos antes. ¿Ya? Tengo que integrar después y reemplazar los datos apropiadamente. ¿Ya? Entonces, vamos a un ejemplo concreto para que se entienda bien. Entonces, eh, dice, a un tanque entra una solución de sal de 50 gramos por litro a una velocidad de, aquí debería decir litros por segundo, sorry, ahí, a una velocidad de 3 litros por segundo. Ah, que ahí se corrió la L, eso pasó. Ahí está. La solución bien mezclada sale del tanque a una velocidad igual de 3 litros partido por segundo, y hay que calcular la cantidad de sal que queda en el tanque después de 3 segundos. Sí se sabe que en el tanque tenía 100 litros de mezcla al inicio con una cantidad de sal de 1200 gramos. ¿Ok? Entonces yo planteo la ecuación. La variación de la cantidad de sal dentro del estanque se comporta como la concentración inicial, que es 50 gramos partido por litro, esa es la concentración inicial, lo voy a marcar acá arriba, multiplicado por la velocidad inicial, que es 3 litros partido por segundo, menos, y aquí tengo que hacer una proporción. Ahora tengo el I, que es la cantidad de sal que hay adentro, en un instante t, dividido por el total. Eso me está dando la concentración final, ya que debería estar ahí escrita como cuando hago el cálculo de la cantidad de cómo sale la velocidad a la que sale la sal del estanque. Y todo eso va multiplicado de nuevo por el 3. De nuevo por el 3. Y esa es la ecuación. Esa es la ecuación. Entonces después uno la amonona un poco, la ordena un poquito. Aquí voy a sacar un menos 3 afuera, cosa que acá me quede positivo y partido en V. Ah, V lo conozco también, perdón. En este caso el V es 100. Así que esto es un 100. Este también es un 100. Y va a quedar menos el 50. ¿Ya? Y ahora tengo que lograr pasar todas las I a un lado y las T al otro. Entonces acá conviene hacer la resta, amplificar el 50%, dejar la constante afuera y después pasar dividiendo. ¿Ya? Lo vamos a hacer así.
de I a dt va a ser menos 3 partido en 100 por el I menos 50 por 100, eso es 5000. Ahí lo escribí distinto, ¿no? ¿Ya? Y eso me permite ahora separar las variables. Si paso todo ese paréntesis dividiendo, me va a quedar 1 partido en I menos 5000 y por todo esto de I, y por el otro lado me va a quedar menos 3 partido en 100 por el dt. ¿Ok? Entonces, claramente me quedó de variables separables, pues logré traspasar todas las I a la izquierda y las T a la derecha. ¿Ya? De aquí en adelante, entonces, todo el ejercicio sigue la misma estructura de los dos casos anteriores. ¿Ya? Integro, me van a quedar expresiones con constantes que no conozco, una de hecho, una sola constante, y, y después ocupo algún dato para poder encontrar esa constante. ¿Ya? Sí, porque me piden eso, calcular la cantidad de sal en el instante t. Entonces no me piden contestar nada, me piden encontrar la función solamente. ¿Ya? Integro entonces, hago la integral a cada lado y vamos a seguir acá. Nos va a quedar así la integral de 1 partido en i menos 5000 de i, y al otro lado menos 3 partido en 100 por la integral de dt. ¿Cierto? Sí. Y claro, al lado izquierdo vuelvo a tener logaritmo natural de i menos 5000. El i como es cantidad de sal. No, a ver, déjenme. Estoy viendo si el valor absoluto afecta en algo o no. Lo vamos a ver después. Y el menos 3 partido en 100 me queda multiplicando a t por t. Y más la constante integración. Entonces finalmente le aplico exponencial a los dos lados. Acá me queda valor absoluto de i menos 5000. Y acá me queda una gran constante c por un e a la menos 3 partido en 100 por t. Esa es la curva. Esa es la curva solución. ¿Ya? Habría que ver el caso en que la constante sea negativa o positiva. ¿Cómo puedo ver eso? A ver, déjenme ver si es que hay algo que me estoy comiendo acá como para decidir si es que es positivo o negativo. Eh, no, acá no está con valor absoluto, está asumiendo que esa diferencia es positiva, por alguna razón que no veo ahora. Lo voy a revisar, se lo voy a comentar después si es que lo encuentro, pero asume que la cantidad es positiva. ¿Ya? Voy a obviar dejarlo como pendiente acá, que la cantidad del I menos 5000 lo voy a considerar positivo. Mayor que 0. ¿Ya? Y me falta el C. Tengo ese C que molesta, que es la única constante que me falta por determinar, y ahí ocupo el dato. Me falta un dato. Dice que al inicio había una cantidad de sal de 1200 gramos. Entonces, claro, por eso que acá me va a dar como negativo. Si pongo el i igual a 1200, no importa, da lo mismo, porque lo voy a considerar, esa diferencia la voy a dejar tal cual. ¿Ya? El i lo voy a escribir como 1200. No he escrito lo que estoy reemplazando. En el tiempo 0 voy a hacer i igual a 1200. Eso me lo dice el problema. Entonces ahora me va a quedar así. Esto es c por e a la menos 3 partido en 100 t. Y si reemplazo el t igual 0, todo esto se muere, todo eso se muere y me queda el c. Así que el c es negativo en este caso. Es menos
3.800. ¿Ya? Así que la ecuación finalmente es I menos 5.000 igual a menos 3.800 por E a la menos 3 partido en 100. Ay, 3 partido en 100 por T. Y ahí está. Ahí tengo el resultado. Ahí tengo la curva. Eso es lo que me están pidiendo. ¿Ya? En el tiempo T, ¿cómo se calcula el I? La cantidad de sal. ¿Ya? Podría hacer otra pregunta, así como preguntar a los 10 minutos cuánta sal hay. Y podría contestarlo a través de esa función. ¿Ya? Lo único que tengo dudas, que se los voy a comentar después, es por qué acá se olvida el valor absoluto. ¿Ya? Por alguna razón que no estoy viendo, porque no manejo mucho el contexto, hay una razón por la cual queda positivo, pero no lo veo. ¿Ya? Eso se los voy a comentar después. Y vamos con el último. Vamos con el último. Último modelo con estas ecuaciones diferenciales de variables separadas. El último modelo tiene que ver con la ecuación de población logística, ya un modelo de crecimiento de población. ¿Okay? De hecho, el espíritu de todas las ecuaciones diferenciales. La primera ecuación diferencial nació porque se pretendía hacer un censo en un país, creo que era Inglaterra, y se quería hacer la proyección en muchos años de cómo iba a ser la población. Y ese modelo se fue refinando, y uno de esos refinamientos es el que vamos a ver nosotros. Es esta fórmula que está acá. ¿Ya? De nuevo, tenemos que la velocidad de aumento de población, en este caso es aumento porque la constante que está adelante es positiva, no tiene el menos, aumento de población es proporcional a la población, ¿ya? Proporcionalmente positivo, es población que crece, ¿ya? Pero también es proporcional a la cantidad de recursos disponibles. No solo influye la cantidad de personas que hay, o de población en general, pueden ser bacterias, pueden ser lo que sea, plantas, lo que sea, sino que además tiene que ver con este paréntesis que está acá, que es la velocidad de reproducción, perdón, tiene que ver con la cantidad de recursos disponibles. ¿Ya? Ese factor representa esa expresión. Y ese K que aparece allá abajo es la constante que se llama capacidad de carga. En el fondo es el número máximo de población dentro del modelo. ¿Ya? Entonces, este crecimiento logístico no es un crecimiento sin tope, es un crecimiento que tiene un máximo. Entonces, la pregunta que hace acá es cuánta población hay en determinado tiempo, sabiendo que hay un máximo, sabiendo que la población no puede crecer indefinidamente, sino que depende de los recursos del ambiente. Esa es la lógica detrás, por qué se llega a este modelo. ¿Ya? Y al final sigue siendo un modelo, sigue teniendo una solución, acá está resuelto completamente, ¿ya? Y nosotros, acá está resuelto completamente, llegamos a una fórmula, ¿ok? En los ejercicios nosotros lo vamos a hacer a pulso, igual que los anteriores, ¿ya? Y con eso vamos a cerrar por hoy día. Entonces, tenemos, debido a limitaciones de espacio, el número máximo de socios que puede tener cierto club es 1.200. Ahí hay una situación donde los recursos se acaban, ¿ya? El recurso espacio hace que el máximo sea 1.200. Hace un año el número inicial de socios era de 70, ahora es de 150. Si el número de socios crece como una función logística, ¿cuántos socios habrá dentro de 5 años? Acá en este problema nos explicitan que vamos a usar ese modelo de crecimiento, el de función logística, ¿ya? O crecimiento logístico, etc. Así que sabemos que debemos ocupar esta fórmula. La población entonces, como cambia con respecto al tiempo, cambia como una constante, pongámosle K, da lo mismo en la letra, por la población, por 1 menos la población partido en el máximo, en este caso 1.200. ¿Ok? Vamos a pasar todo lo que tiene P hacia un lado, y todo lo que no tiene P lo vamos a dejar al lado derecho. Entonces, vamos a hacer de P a dt
voy a restar estas dos expresiones, 1 menos P partido en 1200. Me va a quedar K por P por 1200 menos P partido en P, perdón, partido en 1200. Ese 1200 lo voy a juntar con el K. Entonces de P a dt es igual a K por partido en 1200 por P por 1200 menos P. ¿Ya? Y todo eso que tiene P lo paso a la izquierda. Va a ser 1 partido en P por 1200 menos P es igual a K partido en 1200 por dt. El dt lo paso hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, efectivamente era de variables separables. Quedan las P a un lado y las T al otro. ¿Ya? Y aquí integro. Hago la integral y aquí está complicado calcular la integral de la izquierda, cosa que no nos había pasado. Calcular esa integral yo debería hacer fracciones parciales. Tengo dos factores abajo. ¿Ya? Yo lo voy a hacer al tiro, no voy a hacer todo el proceso de fracciones parciales, pero voy a hacer el truco de escribir que esa fracción es lo mismo que haber hecho 1200 por 1 partido en P menos 1 partido en 1200 menos P. Más, ¿no? Más, sí, más. ¿Ya? Si usted suma esas dos fracciones, le va a quedar el 1200 arriba y abajo P por 1200 menos P, pero con el 1200 que estoy poniendo afuera, se simplifica el que queda arriba. Así que queda justo esa fracción que está ahí. Si lo hace por variables separables, va a hacer todo el proceso y va a llegar a lo mismo. ¿Ya? Y todo esto lo integro. Entonces va a quedar integral aquí, integral acá. ¿Ya? Y al otro lado, tengo la integral del K partido en 1200, va a ser K partido en 1200 por T, más la constante integración. ¿Ok? Queda entonces que resulta, se pueden cancelar los 1200, perdón, antes de la integral. Antes de calcular la integral ya puedo cancelar los 1200. Ese 1200 que está afuera se cancela con ese, que lo voy a escribir así, para que se vea mejor. Y ahora sí, me queda la integral del 1 partido en P, que es logaritmo natural de P. P es positivo porque es población. Aquí hay que tener cuidado. Este es el logaritmo natural de 1200 menos P, es una función lineal abajo, pero aquí sí tengo que dividir por menos 1. Entonces aparece un menos acá. No es el mismo más. Va a pasar a menos porque el P está negativo. ¿Ok? Y al otro lado tengo K por T, más la constante integración. ¿Ya? Como son logaritmos, puedo juntarlo, como es resta de logaritmos, puedo juntarlo en un solo logaritmo. Lo voy a escribir acá. Me va a quedar logaritmo de P partido en 1200 menos P igual a KT más C. Y le aplico lo que he hecho todo el rato hoy día, aplicarle exponencial a los dos lados. Así que P partido en 1200 menos P es una constante C grande por E elevado a KT. Y ahí está la ecuación. Esta es mi curva solución. ¿Ya? Y una vez que uno tiene la curva solución, tengo dos constantes que no conozco. Tengo que ocupar datos para encontrar esas constantes. ¿Ya? Y creo que no alcanzo a hacerlo. Como que con esto... Sí, ya llegué al tiempo. ¿Ya? Pero es lo mismo de antes. ¿Ya? Tengo que ocupar acá... voy a dejarlo escrito nomás. Dice que... vamos a poner el tiempo 0 hace un año. O el tiempo 0 al principio. No, vamos a ponerlo hace un año. Dice, hace un año el número inicial de socios era de 70. Entonces pongamos el tiempo 0 ahí. Entonces hay que usar que el tiempo, cuando t vale 0, la población era 70. Y cuando el tiempo es 1, la población es 150.
Con esos dos datos yo voy a poder encontrar las dos constantes, tanto el C como el K. Y después la pregunta es ¿cuántos socios habrá dentro de 5 años? Entonces acá la pregunta es, dentro de 5 años, ¿cuántos van a ser los socios? ¿Ya? Pero una vez que encontré las constantes, puedo contestar eso. ¿Ya? Cuando yo les suba la pizarra de esto, va a estar resuelto completo, para que lo tengan a la vista. ¿Ya? Eso, muchachos, gracias por la paciencia a los que se quedaron. Eh, esta parte es latera, porque son muchos modelos de ecuaciones diferenciales, pero todos siguen la misma lógica. ¿Ya? Una vez que uno los identifica como variables separables, separo las variables, integro y empiezo a resolver el problema como si fuera un ejercicio de logaritmo y exponencial. ¿Ya? Eso es lo que pasa la mayoría de las veces. ¿Ya, chicos? Listo, eso por hoy día. ¿Ya? Mañana, clase súper importante, por favor, no falten. Vamos a hacer el cambio a, no sé si decirle la siguiente unidad, pero vamos a tener un cambio importante. ¿Ya? Hasta aquí es todo lo que necesitamos saber de integrales indefinidas. ¿Ya? Pero mañana empieza el análisis de lo que viene. ¿Ya? Así que es bien importante. Si faltan mañana van a estar súper perdidos. Así que no falten, muchachos. Que estén muy bien. Nos vemos mañana entonces. Igualmente, profe, que le vaya bien. Gracias. Chao, profe, que Bro. esté bien. Chao.